Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Saludos a cada uno de ustedes que nos está sintonizando el día de hoy. Es un placer tenerlos nuevamente en nuestro programa, retomando el conflicto de los siglos. Vamos a iniciar con nuestra oración. Oremos. Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las enormes bendiciones que tú nos das. Te pedimos que hoy sea un día de mucha bendición. En Cristo Jesús. Amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Vamos a nuestra parte de alabanza y adoración. Para eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Nuestro querido pastor Melvin Brooks nos trae un canto muy especial titulado Falta poco para vernos. El tiempo es suyo. Falta ya muy poco para vernos y por horas platicar. Qué momento tan precioso. Me imagino juntos cara a cara, abrazarte y suspirar. Oh Jesús, cuánto te amo. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. ¿Qué se sentirá vivir por siempre? Muchos mundos visitar, ser feliz cada momento. Escuchar de labios del maestro el mejor sermón, 100% inspirador. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, al que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí.
El tema que les tenemos preparado el día de hoy se titula Torre Pellice. Ubicado en los Alpes de Italia se encuentra un pequeño pueblo de la Torre Pellice, una de la casa de los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? Los valdenses eran seguidores de Pedro Baldo, un laico muy rico que hizo votos de pobreza y se dedicó a la palabra de Dios. Sus seguidores hicieron exactamente lo mismo. Muchas veces fueron perseguidos y ellos huían a las cuevas. Muchas veces se libraban, pero otras veces no. Torre Pellice fue uno de sus lugares de refugio. Pastor Adán Ramos, continúenos contando. Aquí comienza su programa, Retomando el Conflicto de los Siglos. Este cautivante estudio lo guiará por eventos y sitios de la Iglesia cristiana, desde sus inicios hasta la Edad Medieval, y desde la Reforma Protestante a la Revolución Francesa. Con ustedes, el pastor Adán Ramos. 3 siglos antes del nacimiento de Martín Lutero, un reformador muy peculiar apareció repentinamente en la ciudad de Lyon, en el sureste de Francia. Sus protestas contra las doctrinas y prácticas de la Iglesia de Roma fueron un anticipo profético del terremoto espiritual que se avecinaba, la Reforma Protestante. Este es un resumen de la vida de Pedro Baldo. Se desconocen muchos detalles sobre Pedro Baldo, incluido su nombre. No se sabe si Pedro fue su verdadero nombre, ya que no aparece en ningún documento hasta 150 años después de su muerte. Tampoco sabemos el año en que nació, ni tampoco el año exacto en que murió. Los historiadores no están de acuerdo sobre si murió entre 1205 y 1207 o entre 1215 y 1218. Lo que sí sabemos es que en 1670 Baldo era un comerciante muy rico y bien conocido en la ciudad de Lyon. Tenía una esposa y 2 hijas y muchas propiedades. Pero algo sucedió. Algunos dicen que presenció la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó una canción espiritual de un artista itinerante. Lo cierto es que Baldo se sintió profundamente preocupado por su estado espiritual. Esto lo condujo a una crisis por saber cómo podía salvarse. Luego buscó el consejo espiritual de un sacerdote, quien le enseñó la historia del joven rico en los evangelios y citó a Jesús. Las palabras de Jesús: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, traspasaron el corazón de Baldo. Al igual que el joven rico, Baldo se dio cuenta en ese instante de que había estado sirviendo al dinero y no a Dios. Pero, a diferencia del joven rico que se alejó de Jesús, Baldo se arrepintió e hizo exactamente lo que Jesús dijo. Entregó todo lo que tenía a los pobres, después de hacer las provisiones adecuadas para que su esposa e hijas tuviesen lo necesario para vivir. Pero él vivió una vida alejado de las riquezas e invirtió todo su dinero en la labor de la evangelización, viviendo en completa dependencia de Dios. Baldo comenzó inmediatamente a predicar desde su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a las personas pobres. La gente comenzó a llamar a los seguidores de Baldo los pobres de Lyon. Más tarde, a medida que el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por toda Francia y por otras partes de Europa, se les conoció como los valdenses. Cuanto más Baldo estudiaba las Escrituras, más se preocupaba por ciertas doctrinas, prácticas y estructuras del gobierno de la Iglesia de Roma.
sin mencionar su riqueza, que se contraponía con la visión y experiencia de lo que significaba ser cristiano para Baldo. Sin embargo, este tipo de posiciones incomodaban a la iglesia, así que Roma prohibió oficialmente la predicación laica, y Baldo y su grupo atrajeron inmediatamente la oposición de los líderes de la iglesia. El arzobispo de León se sintió particularmente molesto por este movimiento de reforma autodidacta y sin educación, y movió sus influencias para neutralizarlo. Pero en el año de 1179, Baldo apeló directamente al Papa Alejandro III y recibió su aprobación. El Papa le otorgó un voto de pobreza. Sin embargo, 5 años después, un nuevo Papa, Lucio III, se puso del lado del arzobispo. En 1183, Baldo y sus seguidores fueron excomulgados por violar la prohibición de la predicación y fueron expulsados de la ciudad. Fueron condenados formalmente en un consejo eclesiástico en el año 1184, junto con otros presuntos herejes, incluidos los cátaros, contra quienes Baldo había predicado anteriormente. Si la iglesia de Roma no hubiese expulsado a Baldo, tal vez el movimiento se hubiese convertido en una comunidad religiosa más de las docenas que ya existían dentro de la iglesia. Realmente Baldo nunca tuvo la intención de separarse de Roma y mantuvo numerosas doctrinas católicas tradicionales. Pero después de la excomunión y continuando más allá de la muerte de Baldo hacia el año 1205, las convicciones separatistas de los valdenses aumentaron y se solidificaron con algunas doctrinas claves de los valdenses. Los valdenses rechazaron todos los reclamos de autoridad aparte de las escrituras. Rechazaron a todos los mediadores entre Dios y el hombre, excepto a Cristo Jesús. Rechazaron la doctrina de que un solo sacerdote podía escuchar la confesión y argumentaron que todos los creyentes estaban calificados. Rechazaron el purgatorio y por tanto rechazaron las indulgencias y las oraciones por los muertos. Creían que los únicos sacramentos aprobados por las Escrituras eran el bautismo y la comunión. Desestimaron el énfasis de la iglesia en el ayuno y los días de fiestas y las restricciones alimenticias. Repudiaron la veneración de las reliquias, peregrinaciones y el uso de agua bendita. Rechazaron el reclamo del Papa a la autoridad sobre los gobernantes terrenales. Finalmente, desaprobaron la sucesión apostólica del Papa. A pesar de la excomunión y la muerte de Baldo, el movimiento valdense siguió creciendo hasta bastante tiempo. La severa persecución a los valdenses en el siglo XIII los obligó a desplazarse constantemente y a enseñar en secreto. Pero a pesar de la persecución, el movimiento se extendió al norte de Italia y a las regiones de España, Austria, Alemania, Hungría y Polonia. Pero los hostigamientos de la iglesia romana también continuaron y crecieron en gravedad, hasta que en el siglo XV las filas valdenses se habían reducido a pequeñas y secretas comunidades en los valles alpinos de Francia e Italia. Pero cuando la reforma protestante irrumpió en la escena en el siglo XVI, la mayoría de los valdenses se convirtieron en protestantes. Los valdenses aceptaron la forma de culto y la eclesiología de la iglesia de Ginebra y se organizaron como iglesia. La iglesia evangélica valdense se adhirió a la teología calvinista y se convirtió en la filial italiana de las iglesias reformadas. Hoy existen congregaciones valdenses principalmente en Italia, Suiza, Uruguay y Argentina. Pedro Baldo fue un protoprotestante, aunque nunca lo supo. Fue un mercader convertido en predicador que simplemente creyó en la palabra de Dios con todo su corazón y que lo demostró en toda su vida. Y al tomar la palabra de Dios y predicarla en un tiempo en la que muchos les importaba poco hacerlo, Baldo agitó las aguas y la renovación y el deseo de volver a las Escrituras. Ubicado en los Alpes del norte de Italia, está un pequeño pueblo de la Torre Pellice. Desde este lugar encontraron refugio los valdenses. Aquí, en Torre Pellice, en el Piamonte, los valdenses podían educar libremente a sus niños
para permanecer fieles a la palabra de Dios. También desde este lugar salieron centenares de misioneros a esparcir copias de los manuscritos de la palabra de Dios entre las personas que ellos podían identificar como muy interesadas en recibirla. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Sagradas Escrituras. Esto sucedió centenares de años antes de que iniciara incluso la Reforma. Ya tenían los valdenses la Biblia traducida en su propio idioma. Tenían, diríamos nosotros, la verdad sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial de odio y de persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del libro de Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos, otros, en cambio, se aferraron a la verdad. Durante siglos, la oscuridad y la apostasía que hubo en Europa hizo que los valdenses negasen la supremacía de Roma. Rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes e incluso guardaron el verdadero día de reposo, el sábado. Observaron su fe en medio de las más violentas y tempestades oposiciones. Aunque algunos fueron degollados por la espada y otros quemados en la hoguera, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Este estudio está basado en la Biblia y los escritos de Elena G. de White. El tema de hoy será Torre Pelice. La Torre Pelice se convirtió en un baluarte entre las montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos de todas las edades. Allí, los valdenses encontraron seguro escondite. Allí se mantenía encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí, los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la fe antigua. Sin lugar a dudas, Dios había provisto para su pueblo un santuario de grandeza, como convenía a las grandes verdades que se les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Dios. Señalaban a sus hijos que aquellas altas cumbres, que a manera de torres se ergían inalterables y majestuosas, les hablaba de aquel que no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra es tan firme como los montes eternos. Dios los había afirmado en las montañas y los había ceñido de la fortaleza. Los valdenses habían sacrificado su propia prosperidad mundanal por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan. Aprovechaban cuidadosamente cada pedazo del suelo que cultivaban entre las montañas y hacían producir los valles y las faldas y los cerros que a veces eran estériles. La economía y la abnegación más rigurosa formaba parte de la educación que recibían los niños. Como único legado se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión del cuidado de la fe, y este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída. La escuela de Dios le ha provisto para ser educado y desarrollado. Mientras se acostumbraban los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba tampoco la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas las facultades pertenecían
a Dios, y que todos debían aprovecharlas para desarrollarlas para servirle. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban mucho a las iglesias de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía del Papa y también de los prelados, y consideraban que la Biblia era su única regla de fe y de práctica. También consideraban, en contraste con el modo de los orgullosos sacerdotes de Roma, que sus pastores debían seguir el ejemplo del Maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Apacentaban así el rebaño del Señor, conduciéndolo por verdes pastos y fuentes de agua de vida santa. Alejados de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres que vivían en los pueblos y en las grandes ciudades, ellos, sin lugar a dudas, construían templos sencillos. No esos grandes templos majestuosos que se encontraban en las catedrales. Esto solamente era una sombra, porque en los valles de los Alpes también se corrían serios peligros, en medio de los peñascos. Sin embargo, allí ellos habían aprendido a encontrar la pureza y la protección del Señor, porque ahí sentían la libertad para poder servir al Señor con todo su corazón, y nadie se oponía a la manera como ellos adoraban al Señor. Los pastores no solo predicaban el Evangelio, sino que también visitaban a los enfermos, adoctrinaban a los niños, amonestaban a los que se extraviaban o andaban perdidos. Trabajaban para resolver también las disputas que también había. No todo era paz y armonía, pero había un amor fraternal. En tiempos de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias que el pueblo les daba. Pero, a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, también algunos aprendían algún oficio, con tal de sostenerse a sí mismos en caso de ser necesario. Los pastores impartían instrucción a los jóvenes, a la vez que también atendían todos los ramos de la instrucción, daban enseñanza completa de la Biblia. Y también ellos eran estudiosos principales para poder aprender de memoria los evangelios de San Mateo, el evangelio según San Juan y muchas de las epístolas. Se ocupaban también en copiar las Sagradas Escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera y otros solamente algunos fragmentos escogidos de la palabra de Dios, a los cuales pues ellos también agregaban algunas pequeñas y sencillas explicaciones del texto bíblico para poder clarificar mejor lo que decía la palabra de Dios. Pero estas explicaciones no eran tan abundantes para no torcer o no poner la opinión del hombre por encima de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, ellos querían elevarse para estar muy cerca del Señor, trabajando con paciencia y con tenacidad en las profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose muchas veces con pequeñas antorchas. Copiaban las Sagradas Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y así proseguían la obra, y la palabra de Dios brillaba como oro puro. Pero solo los que se empeñaban en esta obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz, por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos. Sin lugar a dudas, ángeles del cielo los rodeaban a estos fieles servidores del Señor. Si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no por ello no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollo de la inteligencia y el despertar de las percepciones que tiene el ser humano. Por eso, de sus escuelas en las montañas, enviaban a algunos jóvenes para ser instruidos en las escuelas de las grandes ciudades como Francia o Italia, donde estos jóvenes debían encontrar un campo más vasto para estudiar, para pensar, para observar, cosas que no podían siempre encontrar allí en los Alpes. Estos jóvenes que eran enviados estaban expuestos a las tentaciones que presentaba
en estas ciudades, como eran los vicios, y estaban expuestos a tropezar y a caer. Y sin duda, agentes de Satanás se involucraban para hacerlos sucumbir de su fe, porque estaba lleno de peligros y lleno de engaños. Pero habían recibido instrucción desde la niñez, una instrucción sólida para poderse preparar para este momento. Ellos ya llegaban a estas ciudades sabidos que se iban a encontrar con este peligro. Eran momentos de prueba. En las escuelas a donde ellos iban, debían tratar de que nadie se diera cuenta de su procedencia. En su ropa se confeccionaba de tal manera que en lo oculto de sus trajes se escondían el tesoro precioso, los manuscritos de la palabra de Dios. Que este era muchas veces el fruto de muchos meses y de muchos años de arduo trabajo. Pero la llevaban consigo siempre que podían, sin tener que despertar sospechas, porque podían de una manera muy cuidadosa algunas porciones de la palabra de Dios allí, escondidas entre sus ropajes. Y esto era simplemente para poderlo compartir. Cuando estos valdenses miraban a alguna persona interesada, entonces ellos le hablaban y podían sacar ese pequeño fragmento de la palabra de Dios que compartían. Sin lugar a dudas, esto era sumamente peligroso también para ellos, porque podían ser descubiertos y podían ser llevados a las cárceles. Pero ellos se arriesgaban a esto y compartían en sus escuelas, y muchas escuelas, todo cambiaba. La influencia de ellos era tan grande que hacía que la escuela entera cambiaba. Y por supuesto que esto despertaba de alguna manera las sospechas de que algo estaba pasando. ¿De dónde venían? ¿Por qué esta gente cambiaba su manera de ser? Las mismas autoridades eclesiásticas no se daban cuenta de dónde venía esta influencia. Y aunque trataban de investigar, la gente también que ellos hablaban sabían del peligro que estos jóvenes entraban. Por lo tanto, también guardaban silencio para protegerlos y que no fueran a ser hallados. Bueno, no en todos los casos, pero en muchos casos así era. En otros casos, por supuesto, que fueron delatados y fueron encarcelados. Y muchos de ellos también fueron muertos. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. Y el primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Y ese era el espíritu que caracterizaba a los valdenses. Ellos comprendían que Dios no requería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza y en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminase a todos los que estaban en tinieblas. Con el poder de la palabra de Dios, ellos procuraban destrozar el yugo de Roma. Y los ministros valdenses eran educados como misioneros. A todos los que pensaban dedicarse al ministerio, se les exigía primero que debiesen adquirir experiencia como evangelistas. Esto significa que todos debían servir 3 años en alguna tierra como misioneros antes de que se les pudiese encargar alguna iglesia. Este servicio, que desde el principio requería abnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida que los pastores llevarían en aquellas tierras. Momentos de prueba iban a ser para ellos también. Por lo tanto, los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio, estos veían una perspectiva no en las riquezas ni las glorias terrenales, sino en una vida de trabajo y de peligro, y quizás incluso de martirio. Los misioneros salían de 2 en 2, como Jesús lo mandó a sus discípulos. Casi siempre era asociado un joven con una persona mayor o más madura que él, o de experiencia diríamos, y que le serviría de guía y de compañerismo para poder hacer con responsabilidad esta tarea. Sin embargo, no es que ellos iban de 2 en 2 a las casas, no, ellos salían a un campo misionero de 2 en 2. Pero cuando iban a trabajar, tenían que hacerlo de manera individual para evitar levantar sospechas. Y al final del día, muchas veces se reunían para orar juntos, para compartir las experiencias de cómo les había ido en las tareas de ese día. Una cosa sumamente interesante de conocer de los valdenses es que nunca daban a conocer el objetivo de su misión, porque ello hubiese representado el fracaso. Así que ellos ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter
Cada ministro sabía algún oficio u profesión. Y los misioneros que llevaban a cabo esta labor generalmente se ocultaban bajo la apariencia de una vocación secular. Generalmente ellos escogían la profesión de comerciantes o vendedores de baratijas. Vendían sedas, vendían joyas y vendían otros artículos que en aquellos tiempos no era tan fácil de conseguir, a no ser en distantes emporios. Y se les daba la bienvenida como comerciantes. Allí, si ellos hubiesen llegado como misioneros, posiblemente iban a ser despreciados, pero como comerciantes eran bienvenidos, especialmente cuando traían aquellas cosas raras de otros lugares. Constantemente elevaban sus corazones a Dios pidiendo sabiduría para poder exhibir a las personas un tesoro más valioso que el oro o que las joyas que ellos vendían. Siempre llevaban ocultos entre sus ropas ejemplares de Biblias enteras o porciones de ellas, y siempre que se presentase la oportunidad, llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos, con mucho cuidado, por supuesto, y con frecuencia despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios, y con gusto dejaban algunas porciones de ellas a los que ellos miraban interesados en poseerlas. La obra de estos misioneros empezó en el pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los rodeaban, pero se fueron extendiendo poco a poco, mucho más allá que de estas montañas y de sus límites. Muchas veces descalzos y con ropas toscas y desgastadas por los ásperos caminos, como la del maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla, donde quiera fueran se levantaban iglesias, y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas regadas por aquellos hombres que fueron tan fieles al deber. A escondidas y en silencio, la palabra de Dios se abría paso a paso en la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían solamente los anales del trato de Dios con los hombres en el tiempo pasado, ni tampoco la revelación de las responsabilidades y los deberes del presente. Para ellos, la palabra de Dios también tenía una manifestación de los peligros y la gloria del porvenir. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas. Y al estudiar la Biblia con oración y con lágrimas, tanto más les impresionaban sus preciosas enseñanzas y las obligaciones que tenían de dar a conocer a otros estas verdades. Ellos veían claramente revelado en sus páginas el plan de la salvación y hallaban consuelo, hallaban esperanza y la paz que llegaba a sus corazones, creyendo en Jesús. A medida que la luz iluminaba su entendimiento y se alegraban sus corazones, deseaban con ansias ver derramados sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad y en el error papal. Los valdenses veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano para obtener el perdón de Dios mediante mortificaciones que se imponían a sus propios cuerpos y a sus propias almas. Como así se les había enseñado a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, entonces estas personas se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en cuán pecaminosos eran y en qué condición habían caído. Viéndose expuestos a la ira de Dios, afligían sus cuerpos y sus almas sin encontrar alivio. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas sus almas. Millares de ellos incluso abandonaban a sus amigos y parientes y pensaban que lo mejor era internarse en estas celdas de conventos. Trataban en vano de hallar la paz para sus propias almas y muchas veces ayunaban, se daban crueles azotes, hacían largas vigilias, se postraban muchas veces de rodillas por largas horas para afligir sus almas.
Muchos hacían peregrinaciones, hacían sacrificios humillantes y horribles torturas, agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de que la ira de Dios los alcanzaría y que Dios estaba como con un látigo buscándolos para destruirlos o castigarlos. Muchas veces sus cuerpos no aguantaban la presión de semejantes torturas y sucumbían, muriendo sin un rayo de luz y de esperanza. Los valdenses, ansiosos de compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, le presentaban un mensaje de paz contenido en las promesas de Dios y en las enseñanzas de Cristo Jesús, presentando a Cristo como la única esperanza de salvación. Tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras podían expiar sus pecados de la ley de Dios. La confianza era depositada en los méritos humanos y esto hacía de vista perder el amor infinito de Cristo Jesús, especialmente de este Jesús que murió en la cruz para salvar a los hombres de sus pecados. Pero ellos, los hombres, habían sido enseñados a pensar en sí mismos y no en el Salvador. Por eso, cuando los valdenses se presentaban a ellos, les presentaban a un Cristo crucificado que vino a dar su vida por sus pecados. No tenían que hacer nada para salvarse, solamente creer en Jesús, aceptar su gracia y aceptar su plan de salvación. Las enseñanzas de los papas y los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el carácter de Cristo como austeros, tétricos y antipatéticos. Se representaba a un Salvador tan desprovisto de la simpatía hacia los hombres caídos y que era necesario utilizar a un mediador, ya saben ustedes quién, a un sacerdote, para que pudiese interceder por ellos. Pero los valdenses, cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios, ansiaba mostrarle a estas almas que Jesús era su Salvador y que era un Salvador compasivo, que era un Salvador amante y que estaba con los brazos abiertos listos para poderles recibir. Invitaban a estos creyentes a que pudiesen venir a Cristo. Anhelaban derribar esos obstáculos que Satanás había levantado para impedir que los hombres pudiesen ver estas promesas tan maravillosas, tan hermosas, que fueran ellos directamente a Dios para que confesaran sus pecados y que sin lugar a dudas iban a tener el perdón de lo alto. El trabajo de los misioneros valdenses se empeñaba en descubrir a los espíritus investigadores las grandes y preciosas verdades del Evangelio. Y claro, lo hacían con mucha precaución. Les presentaban porciones de las Sagradas Escrituras, esmeradamente escritas. Su mayor gozo, ¿sabe cuál era? Era el de infundir esperanza en las almas sinceras y que se sentían agobiadas por el peso del pecado y que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. De este modo, la luz de la verdad penetraba con sus rayos en esas mentes oscurecidas y disipaban las nubes de la tristeza hasta que el sol de justicia brillase en sus corazones. ¡Qué cosa más maravillosa! Gloria a Dios por ello, lo que hacían los valdenses. Frecuentemente leían una y otra vez algunas partes de las Escrituras a petición de los que las escuchaban, porque ellos querían asegurarse de que lo que estaban oyendo realmente era así. Lo que ellos realmente querían era volver a escuchar en repetidas ocasiones que ellos podían encontrar la paz en la sangre de su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que Cristo nos limpia de todo pecado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para traer corazón, esperanza a estos hombres y mujeres desprovistas del amor de Dios. ¡Qué maravillosa enseñanza! Las personas ansiosas de escuchar la palabra de Dios querían que se les volviese a repetir una y otra vez lo que oían. Parecía como que no creían lo que realmente oían, porque estas palabras eran tan dulces, tan esperanzadoras, que llenaba sin lugar a dudas sus corazones. Este mensajero de la verdad proseguía su camino, pero su apariencia humilde, su sinceridad, su formalidad y su fervor
profundo, era objeto de observación. En muchas ocasiones, sus oyentes no les preguntaban ni de dónde venían, ni para dónde iban. Tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después por la gratitud y por el gozo, que no se les ocurría hacerles la pregunta: ¿y usted de dónde viene? ¿O para dónde va? Cuando les habían instado a que los acompañasen en sus casas, simplemente los valdenses contestaban que debían primero ir a visitar a otras ovejas perdidas del rebaño. ¿Sería acaso que este era un ángel?, se preguntaban estas personas. ¿Será que Dios me mandó un ángel para darme esta luz y esta verdad? Y en muchas ocasiones no se volvía a ver más al mensajero de la verdad. Se había marchado a otras tierras, o su vida se había consumido en algún calabozo desconocido, o quizás sus huesos se habían blanqueado en el sitio mismo donde habían quedado muertos por causa del testimonio de la verdad. Pero la palabra de Dios que habían pronunciado no podía desvanecerse y hacía que su obra en los corazones de los hombres siguiera trabajando poco a poco. Sin lugar a dudas, eran ángeles enviados por Dios para satisfacer estas almas sedientas y hambrientas de la palabra de Dios. Estos misioneros valdenses invadían el terreno de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal. Y éste atizaba los temores de sus agentes. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido al trabajo que estos humildes mensajeros del Señor hacían. Si permitían que esta luz de la verdad brillara, sin lugar a dudas, esto iba a ir en contra de sus propios intereses. Por lo tanto, estaban dispuestos a disipar esas tinieblas del error y envolvían a la gente, guiándola a los espíritus de los hombres hacia un Dios que solo destruía, a fin de que la supremacía de Roma no fuese tocada. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la iglesia cristiana primitiva era un testimonio contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacable. Era objeto de ofensa que Roma no podía tolerar. Y como estos se negaron a entregar las Sagradas Escrituras, entonces Roma determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezó para los valdenses la más terrible cruzada contra este pueblo de Dios que vivía en medio de las montañas de la Torre Pellice y del Piamonte. Una y otra vez fueron asolados sus campos, destruidas sus habitaciones y sus capillas, de modo que todo lo que habían sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y de hacendosos no quedaban más que un desierto. Como las fieras que se enfurecen más y más al probar la sangre, así se enardecía la hazaña de estos siervos del Papa, que no solamente hacían sufrir, sino que se sentían gozosos al ver sufrir a estas personas. Despiadados, perseguían a los valdenses como quien iba al campo a cazar a una fiera. Así, ellos eran despojados muchas veces de sus posesiones materiales e incluso hasta de sus propias vidas. Y es que ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente prescrita. Sus mismos enemigos los tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen, ¿cuál creen que era? Su crimen era porque querían adorar a Dios conforme a lo que dice la Escritura y no conforme a lo que dice el Papa. Y por este crimen se les infligían todos los ultrajes, las humillaciones y las torturas que los hombres y que los demonios podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en la que condenaba a estos miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni deshonestos, ni desordenados,
pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abandonar sus creencias, fuesen aplastados como serpiente venenosa. En aquella bula se convocaba a todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra los herejes, y como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte activa en esta despiadada empresa, ofrecían absolverlos de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unan a la cruzada, quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubiesen prestado. Declaraban legítimas sus títulos sobre cualquier propiedad que hubieran adquirido ilegalmente, y prometía la remisión de todos los pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. Anulaban todo contrato hecho en favor de los valdenses. Ordenaban a los criados de estos a que los abandonasen. Prohibían a todos que prestasen ayuda de cualquier clase y las autorizaban para tomar posesión de sus propiedades. Este documento que acabamos de leer muestra a las claras que el espíritu satánico obraba detrás de este escenario. Es el rugido del dragón y no la voz de Cristo la que se dejaba oír. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios, sino que levantaron su propio modelo a su gusto, a su determinación, obligando así a los demás a ajustarse a este modelo, porque así lo había dispuesto Roma. Se perpetuaron las más horribles tragedias. Los sacerdotes y papas, corrompidos y blasfemos, hacían la obra de Satanás. No había cabida para la misericordia, para el amor en sus corazones. El mismo espíritu que llevó a los judíos a crucificar a Cristo, ese mismo espíritu que hizo que los primeros apóstoles fueran también perseguidos y muertos, ese mismo espíritu que tuvo Nerón, que se levantó para perseguir a la iglesia cristiana, era el mismo espíritu que impulsaba a Roma a perseguir a los cristianos. La persecución que por muchos siglos cayó sobre esta gente piadosa, temerosa de Dios, fue soportada por ellos con paciencia y con el privilegio de saber que estaban honrando a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos eran tan inhumanas, mataban a diestra y siniestra. Y sin embargo, a pesar de ello, estos valdenses siguieron enviando misioneros a distintas tierras para presentarles las preciosas verdades de la palabra de Dios. Se buscaba para darles muerte, y con todo, su sangre solamente era como una semilla que era regada para traer más frutos para la honra y la gloria del Señor. Estos testigos valdenses de Dios, sin lugar a dudas, dieron el nacimiento a la pre-reforma, como diríamos nosotros. Porque mucho antes de Martín Lutero, mucho antes del tiempo de Juan Wycliffe y de otros, Juan Hus y otros reformadores, los valdenses fueron los que dieron la antesala a la reforma, porque ellos fueron los primeros que se levantaron para dar testimonio y dar fe de la verdad, para hablar en contra de las atrocidades que se cometían en Roma. Estos valdenses fueron los primeros y pagaron caro con su vida el precio de ser fieles al Señor. Fueron estos los que a través de su testimonio impulsaron la reforma. Mientras tengo la oportunidad de observar estos imponentes Alpes, esto trae a mi mente el recuerdo de que en estos mismos montes el pueblo valdense encontró refugio y fortaleza. Solo puedo comparar la experiencia de los valdenses con la del mismo David cuando era perseguido, y sin embargo pudo decir con toda confianza, como lo expresó en el Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nos hace bien a todos, creo, recordar que en los momentos más difíciles, en los momentos de tribulación y persecución, Dios ha prometido ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. Cuando tuve la oportunidad de entrar en ese pequeño y oscuro salón de clases de los niños valdenses, solo pude sentir el amor que los valdenses le daban a las Sagradas Escrituras. También pude apreciar cómo fue plantado en el corazón de los niños y de los jóvenes el amor por la palabra de Dios. Ha de haber sido impresionante oír a esos jóvenes repitiendo de memoria, para poderse aprender de memoria los grandes capítulos de la palabra de Dios. Todo para después ellos poderla compartir con otros. También ha de haber sido interesante mirar cómo transcribían pequeños fragmentos con una oscuridad y apenas con una pequeña lámpara. Todo con tal de escribir o transcribir fragmentos de la palabra de Dios. Todo esto es impresionante porque denota la enseñanza que ellos recibían. Era la enseñanza en las Sagradas Escrituras y cómo compartir en medio del peligro esas Escrituras. ¿Saben? Realmente me siento impresionado a pedirle al Señor que me ayude a tener ese mismo espíritu que tenían los valdenses. Ese espíritu, ese amor por la palabra de Dios, para poderla escudriñar, para poderla aprender de memoria y luego para poderla compartir. Al recorrer también los caminos entre las montañas, solamente me pude imaginar cómo estos valdenses corrieron peligros para poder escapar por sus vidas. Muchas veces entrar a esos caminos llenos de nieve y a veces con mal vestidos, no con el abrigo correcto, para poder escapar en medio del frío, del crudo invierno que suele azotar los Alpes. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresionó? Es entrar a las cavernas, a las cuevas, pararme y sentir el frío, porque se siente el frío húmedo, la humedad y el frío que hay en esas cavernas. Y apenas podía imaginar, mientras estaba ahí en las cavernas, podías en mi imaginación ver a esas familias valdenses, a veces encendiendo un pequeño fuego, tratando de darse calor los unos con los otros para poder sobrevivir. Y me pregunto, y muchas veces nosotros nos quejamos porque decimos, estamos adorando al Señor debajo de un árbol. Hoy, gloria a Dios si tú estás debajo de un árbol. Tienes un árbol, tienes libertad para hacerlo, tienes la sombra de ese árbol que te acobija. Otras veces nos quejamos porque no, es que las bancas ya están muy incómodas, ya necesitamos bancas mejores. No, mucho calor hace, pongamos aires acondicionados. No estoy en contra de los aires acondicionados en las iglesias. Lo que quiero decir y lo que estoy tratando de decir es que muchas veces nosotros nos quejamos porque no tenemos el confort que queremos tener para adorar al Señor. Y cuando miramos a estos valdenses, ¿cómo tuvieron que sufrir? ¿Cómo tuvieron que huir para salvar sus vidas? Porque predicaban la palabra de Dios, porque querían ser obedientes a la palabra de Dios. Quiero invitarte en esta hora a considerar esto, a considerar la vida de estos hombres y mujeres valdenses que lo dieron todo por la causa de Dios, que por causa de su sacrificio esto dio la antesala para que un movimiento siglos más tarde apareciera con fuerza, como fue el movimiento de la Reforma, y que hoy nosotros podemos gozar de esas bendiciones que hoy tenemos. Mantengamos un corazón agradecido. Tratemos de impulsar en nuestros jóvenes y en nuestros niños el amor por la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras. No las miremos con menosprecio. Tomemos de ellas y hagamos de ellas el tesoro maravilloso en nuestras vidas y en nuestros hogares. Oremos. Padre Santo y amoroso, no dejo de salir del asombro de ver cómo estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a semejantes sacrificios. No solamente porque ellos estudiaban la palabra de Dios, podían haberla estudiado y quedarse con ellas, pero no, ellos tenían que compartirla, se sentían impulsados a compartir las grandes verdades que habían descubierto, que solamente en Jesús hay salvación, que no necesitamos hacer obras para salvarnos,
Esa era una verdad necesaria para esa época y por eso ellos arriesgaron su vida para poderla compartir. Ayúdanos a tener ese mismo espíritu misionero. Ayúdanos no solamente a abrazar la verdad, sino también a compartirla con aquellos que están en medio de un mundo lleno de oscuridad. Gracias, pues, Padre, por estas lecciones que han llegado hasta nosotros de los valdenses. Y gracias por esas vidas que con su sangre se regaron las semillas para que hoy pudiésemos gozar de la libertad que hoy tenemos. Pero sabemos que los tiempos vendrán y serán tiempos peligrosos. Entonces, en esos momentos de peligro, ayúdanos a que todo esto que los valdenses hicieron pueda ser parte también de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, gracias una vez más por acompañarnos en este su programa Retomando el Conflicto de los Siglos. Les esperamos en nuestro próximo programa y estén muy atentos para que puedan también ustedes compartir los enlaces y que más personas puedan conocer estas grandes verdades. Que Dios les bendiga, pásela bien. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Pongamos un fuerte amén en nuestro chat en agradecimiento a nuestro querido pastor Adán Ramos. Sabemos que Dios lo utilizó como instrumento para poder darnos ese increíble resumen. Queremos agradecerle también a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les esperamos en nuestro próximo programa, Retomando el Conflicto de los Siglos. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.